Obligada a casarse a los 13 años, su futuro controlado por un hombre que apenas la reconoce, mientras otro tiene todo el poder. Ahora, imagina ser acusada de horrores indescriptibles, con la intención de borrar tu humanidad. Esta es la historia no contada de Isabel de Francia. Sigue viendo, lo que sucede a continuación destrozará todo lo que creías saber sobre el poder y la venganza. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que muchos preferirían dejar en el olvido, la vida de Isabel de Francia. Esta reina, que fue el centro de una de las campañas de difamación más perversas de la historia medieval, es, sin duda, una figura llena de controversia. La historia que conocemos de ella no es la que realmente ocurrió, y lo que vas a descubrir hoy cambiará tu perspectiva por completo. Isabel de Francia no solo fue una reina, sino una mujer atrapada en una red de intrigas, poder y venganza, cuyos detalles son tan oscuros que casi parecen sacados de una novela. Si te interesa saber más sobre este intrigante y oscuro capítulo de la historia, te invito a darle me gusta a este vídeo y a dejarnos un comentario. ¿Qué opinas tú? ¿Hasta dónde crees que puede llegar la ambición de una persona? Este relato te hará cuestionar todo lo que pensabas sobre el poder, la política y la forma en que la historia puede ser manipulada. Te garantizo que lo que vas a escuchar cambiará tu visión sobre los eventos históricos. A lo largo de este vídeo, vamos a analizar cómo surge lo que conocemos como una leyenda negra. Pero no solo eso, vamos a descubrir cómo los rumores más salvajes, las acusaciones completamente infundadas, logran convertirse en una verdad aceptada por todos. Y todo esto sucedió con Isabel de Francia, quien fue acusada de cosas tan escandalosas que, si no fuera por los documentos históricos, parecería una historia inventada. Sin embargo, detrás de estas mentiras había una campaña de difamación que buscaba destruirla, no solo como reina, sino como mujer, y que, lamentablemente, perdura hasta nuestros días. La historia de Isabel es mucho más compleja y perturbadora de lo que la mayoría conoce, y hoy la vamos a descubrir de una manera completamente nueva. Prepárate para conocer los detalles más oscuros de esta reina y cómo luchó contra una sociedad que le dio la espalda, al mismo tiempo que construía su propia leyenda. Isabel de Francia llegó a Inglaterra en 1308, cuando tenía solo 13 años. Su destino era casarse con Eduardo II, el rey de Inglaterra, una unión política que buscaba consolidar los lazos entre dos de las casas más poderosas de Europa. Sin embargo, desde el momento en que puso un pie en suelo inglés, Isabel comenzó a darse cuenta de que su vida no iba a ser lo que había imaginado. Eduardo II, su futuro esposo, no era el típico rey medieval. Mientras Isabel esperaba convertirse en la reina y tomar su lugar al lado del monarca, pronto descubrió que la vida en la corte era muy diferente a lo que ella había esperado. Eduardo estaba profundamente involucrado en una relación con su amigo cercano, Piers Gaveston, un noble que tenía una influencia casi absoluta sobre el rey. La relación entre Eduardo y Gaveston no era solo de amistad, sino que estaba teñida de una fuerte conexión personal y sexual, algo que en la época era sumamente peligroso y socialmente inaceptable. Esta situación comenzó a crear una enorme tensión en el matrimonio. Isabel, que esperaba ser la mujer más importante en la corte, pronto se dio cuenta de que no era más que un simple adorno en su propia casa. Durante su boda, Eduardo apenas la miró, incapaz de apartar la vista de Gaveston. Isabel se encontraba allí, sola, mientras los nobles la observaban con una mezcla de lástima y desprecio, conscientes de lo que sucedía detrás de las puertas cerradas del palacio. Esta desilusión fue el comienzo de una serie de realizaciones dolorosas para Isabel, su papel como reina no era el que había soñado. Sin embargo, lejos de rendirse, Isabel comenzó a aprender observando. Aunque su posición era precaria, utilizó su tiempo para estudiar la política inglesa. Aprendió el idioma, entendió las dinámicas de poder y las rivalidades dentro de la corte, y comenzó a mapear las alianzas y los intereses de los nobles. Mientras Eduardo y Gaveston se concentraban en su relación y en sus propios intereses, Isabel se preparaba, tranquila pero determinada, para encontrar su lugar en un mundo que no le daba ninguna garantía. A medida que Isabel comenzó a involucrarse más en la política de la corte inglesa, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a surgir los primeros rumores. Su creciente interés en la política, algo que la mayoría de las mujeres de la época no se atrevían a hacer, llamó la atención de los miembros de la corte. Al principio, los murmullos eran pequeños, casi inaudibles,
pero con el tiempo se fueron convirtiendo en algo mucho más grande y peligroso. El verdadero giro comenzó cuando las acusaciones contra ella se volvieron mucho más serias. No solo la llamaban ambiciosa o demasiado influyente para una mujer, sino que las voces más oscuras empezaron a afirmar que Isabel era una bruja, una adoradora de cultos paganos, e incluso, lo peor de todo, la acusaron de practicar la bestialidad. Este tipo de acusaciones eran el colmo de la perversión en esa época, y las repercusiones para alguien acusado de tal cosa podían ser devastadoras. ¿Por qué surgieron estas acusaciones tan extremas? La respuesta radica en la profunda incomodidad de la sociedad medieval con las mujeres fuertes e independientes. En un mundo donde se esperaba que las mujeres fueran sumisas y calladas, cualquier mujer que desafiara estas expectativas era vista con desconfianza, y en muchos casos, como una amenaza. Isabel, por su inteligencia, su determinación y su creciente poder, se convirtió en el objetivo perfecto para los rumores. Lo que hizo que todo esto fuera aún más peligroso fue la campaña de difamación organizada por Hugh Dispense, el hombre que se había ganado la confianza de Eduardo II tras la muerte de Gaveston. Dispense sabía que para destruir a Isabel, no bastaba con hacerle un par de acusaciones vagas. En lugar de eso, orquestó una serie de rumores cuidadosamente elaborados, con el objetivo de socavar su reputación de manera sistemática. Usó el miedo y la superstición de la época a su favor, explotando los temores sobre brujería y perversión para convertir a Isabel en una figura monstruosa a los ojos del público. Después de la muerte de Piers Gaveston, Hugh Dispense aprovechó el vacío de poder que dejó su fallecimiento y ascendió rápidamente a la posición de favorito de Eduardo II. Con su nueva posición, Dispense no solo obtuvo una gran influencia sobre el rey, sino que también vio en Isabel a su principal amenaza. Su astucia política y su ambición personal lo llevaron a planear una serie de movimientos estratégicos para asegurar su dominio, y uno de esos movimientos fue destruir la reputación de Isabel de cualquier manera posible. Para lograr su objetivo, Dispense utilizó la propaganda con una precisión peligrosa. Comenzó a esparcir rumores sobre el comportamiento de Isabel, aprovechándose de las supersticiones medievales que abundaban en la corte. Sabía que en una sociedad que temía lo desconocido, las acusaciones de brujería, perversión o demonismo serían suficientes para que la gente empezara a dudar de la integridad de la reina. Los rumores que él sembró sobre Isabel no fueron casuales, fueron cuidadosamente diseñados para pintar una imagen de ella como una mujer peligrosa y monstruosa. A medida que pasaba el tiempo, los rumores fueron escalando, cada vez más absurdos y extremos. Se decía que Isabel se transformaba en un lobo bajo la luz de la luna, que invocaba demonios en rituales oscuros, y lo más grotesco de todo, que tenía relaciones carnales con animales. Estas historias no solo eran ridículas, sino que se difundieron rápidamente, alimentadas por el miedo y el morbo de la gente. Dispense sabía que, mientras más escandalosas fueran las acusaciones, más probable sería que se creyeran. El propósito detrás de esta campaña de difamación era claro, deshumanizar a Isabel por completo. Al presentarla como una criatura monstruosa, más cercana al mal que a una mujer humana, Dispense buscaba hacerla desaparecer como figura política. Si lograba que la gente pensara que Isabel no era más que una bruja o una bestia, nadie la escucharía ni la tomaría en serio. Así, su poder, su influencia y su capacidad para actuar en la corte se desmoronaría, y Dispense podría continuar manipulando a Eduardo II sin temor a que Isabel interfiriera en sus planes. Isabel, lejos de dejarse derrotar por las falsas acusaciones, comenzó a observar y analizar cuidadosamente cómo se propagaban los rumores. En lugar de entrar en pánico o intentar defenderse inmediatamente, decidió tomar un enfoque más estratégico. Con calma, empezó a reunir información sobre quiénes eran los principales responsables de difundir los rumores y cómo estos afectaban su imagen. Sabía que la paciencia sería clave, y que, en lugar de reaccionar de inmediato, debía construir su respuesta de manera silenciosa pero efectiva. Mientras los rumores sobre su supuesta brujería y perversión se multiplicaban, Isabel adoptó una postura de desafío. En lugar de negar las acusaciones, lo que solo les habría dado más fuerza, decidió hacerlas parecer ridículas. Con una actitud despectiva, convirtió las mentiras sobre ella en un chiste, mostrando su confianza y fuerza frente a sus enemigos. Al no tomarse en serio las acusaciones, Isabel logró que sus detractores parecieran desesperados y frágiles, más preocupados por difamarla que por ofrecer una justificación lógica a sus ataques.
Con el tiempo, la absurdez de los rumores empezó a volverse en contra de aquellos que los propagaban. La gente comenzó a darse cuenta de lo inverosímiles que eran las acusaciones, lo que hizo que Isabel no solo fuera vista como una víctima de una campaña de difamación maliciosa, sino también como una mujer que había sido atacada injustamente. Su postura firme y su capacidad para no ceder ante las mentiras hizo que los rumores, en lugar de destruirla, terminaran haciéndola parecer aún más digna de simpatía y respeto, mientras que sus enemigos parecían cada vez más desbordados y desesperados por atacar a alguien que claramente no se dejaba doblegar. Isabel, al ser enviada a Francia en 1324 para negociar la paz entre los reinos, vio una oportunidad única para cambiar el curso de su vida y tomar control de su destino. En lugar de cumplir simplemente con su rol como esposa del rey Eduardo II, aprovechó esta misión diplomática para dar un giro estratégico a su situación. La situación en Inglaterra era cada vez más peligrosa para ella, con Dispense consolidando su poder y su influencia sobre Eduardo II, por lo que Isabel sabía que tenía que actuar rápido. Al llegar a Francia, Isabel tomó una decisión crucial: iría a proteger a su hijo, el futuro rey Eduardo III. Con astucia, convenció a su hermano, Carlos IV de Francia, para que protegiera a su hijo y lo mantuviera alejado de la influencia de Dispense. Al hacer esto, Isabel no solo salvó a su hijo de los planes de su enemigo, sino que también fortaleció su posición política al alinear a su familia con el poder de la corte francesa, que siempre fue una amenaza para la estabilidad del reino inglés. Pero Isabel no se conformó con su victoria inicial. Cuando Eduardo II, desesperado por recuperar a su esposa y a su hijo, le pidió que regresara a Inglaterra, Isabel se negó rotundamente. Su negativa no fue simplemente una cuestión de orgullo, utilizó la metáfora del lobo para justificar su postura. Isabel no solo estaba rechazando a su esposo, sino también el sistema que lo apoyaba. Al negarse a regresar, estaba mostrando al mundo que ya no era una mujer sumisa, sino una figura fuerte y decidida a luchar por su familia y su futuro. Así, Isabel se convirtió en una figura de poder, que usó su posición en Francia no solo para proteger a su hijo, sino para poner en marcha un plan que cambiaría la historia. Isabel, al darse cuenta de que necesitaba apoyo para llevar a cabo sus planes, comenzó a formar una alianza tanto política como personal con Roger Mortimer, un noble inglés exiliado por rebelarse contra Eduardo II y Hugh Dispense. Mortimer, con experiencia militar y ambición política, se unió a Isabel no solo por su lealtad, sino también por su sed de venganza contra aquellos que lo habían desterrado. Juntos, comenzaron a tejer una red de apoyo y a planear cuidadosamente el regreso de Isabel al poder en Inglaterra. A medida que la relación entre Isabel y Mortimer se fue fortaleciendo, se convirtieron en amantes, una alianza tanto personal como estratégica que cambiaría el curso de la historia. Isabel ya no estaba sola en su lucha. Con Mortimer a su lado, compartía no solo sus deseos de venganza, sino también una visión de futuro donde ella recuperaría su lugar y su poder. Esta unión, aunque íntima, era ante todo política. Juntos, tramaron el regreso de Isabel al trono, planeando meticulosamente cada movimiento. La relación abierta entre Isabel y Mortimer fue un escándalo que, lejos de perjudicarlos, resultó ser una estrategia brillante. Mientras los viejos rumores de brujería y perversión seguían rondando, la pareja cambió por completo la narrativa. Ahora, Isabel ya no era vista como una víctima de calumnias, sino como una mujer poderosa, valiente y decidida a desafiar las normas de su tiempo. Su relación con Mortimer le dio una nueva imagen, una que mostraba a una mujer que tomaba el control de su destino y que estaba lista para luchar por lo que le pertenecía, sin importar los rumores ni los juicios de la corte. Isabel y Mortimer comenzaron a planear una invasión armada de Inglaterra, pero no era por deseo de poder personal, sino por venganza. Después de años de sufrimiento, humillaciones y traiciones, su objetivo no era simplemente derrocar a Eduardo II, sino destruir el sistema que los había oprimido y humillado a ella y a su hijo, Eduardo III. La invasión que estaban preparando tenía la intención de dar un golpe definitivo a los hombres que habían intentado destruirla, liderando una rebelión que devolvería a Isabel el control que le había sido arrebatado. Isabel, al mismo tiempo, aprovechó la oportunidad para cambiar la narrativa que se había construido en su contra. En lugar de verse a sí misma como una mujer motivada por la venganza personal, comenzó a presentarse como una madre luchando por el derecho de su hijo al trono. Esta imagen de madre protectora resonó profundamente en la sociedad inglesa,
que ya estaba desilusionada con la incompetencia de Eduardo II y la corrupción de Dispense. Isabel se convirtió en la defensora de su hijo, el legítimo heredero, y su lucha pasó a ser vista como una batalla por la justicia y el futuro del reino. Cuando Isabel finalmente llegó a Inglaterra, lo hizo con una fuerza renovada y con el apoyo de sus aliados. La llegada de la reina exiliada fue recibida con entusiasmo, y la nobleza inglesa, cansada de las malas decisiones de Eduardo II y el control de Dispense, se unió a ella rápidamente. Los nobles, viendo en Isabel una oportunidad para restablecer el orden y recuperar el control, comenzaron a alistarse a su lado. La transformación de la imagen pública de Isabel fue asombrosa. Aquella mujer que había sido ridiculizada y tildada de monstruosa por los rumores, ahora era vista como una heroína, una salvadora del reino. La gente comenzó a verla no como una figura aterradora, sino como una líder capaz de restaurar el honor y la estabilidad. Isabel había logrado cambiar la percepción pública de una manera radical, pasando de ser la villana de la historia a convertirse en la madre que luchaba por el bien del reino y por la justicia para su hijo. Isabel, una vez en control de la situación, decidió tomar medidas drásticas para asegurar su victoria. Puso un precio sobre las cabezas de Eduardo II y Hugh Dispense, lo que desató una feroz caza de los dos hombres. La Manhunt se extendió por todo el reino, con las autoridades y los nobles buscando a los fugitivos, mientras la presión sobre ellos aumentaba. Dispense, quien había sido la principal fuerza detrás de los rumores y las conspiraciones en su contra, sabía que su tiempo se estaba acabando. La captura de Hugh Dispense fue un evento que marcó un hito en esta lucha de poder. Cuando finalmente fue apresado, Isabel no tardó en hacerle pagar por todo lo que había hecho. Dispense fue ejecutado públicamente en una brutalidad indescriptible, un espectáculo que dejó claro el precio de sus crímenes. Su ejecución fue un mensaje claro de la justicia de Isabel y la culminación de una venganza que había estado planeando durante años. Este acto no solo fue un castigo, sino también una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiarla en el futuro. El siguiente movimiento de Isabel fue aún más simbólico. Eduardo II, completamente derrotado y sin opciones, fue forzado a abdicar en favor de su hijo, Eduardo III. La abdicación no fue simplemente un acto de renuncia, sino una performance política orquestada por Isabel con precisión. Frente a la presión de la corte, Eduardo II se vio obligado a aceptar que ya no tenía el poder para gobernar, y bajo una atmósfera de humillación, cedió el trono a su hijo. Este acto fue el punto culminante del ascenso de Isabel, que había pasado de ser la esposa despreciada a ser la reina que había logrado restaurar la justicia, el poder y la dinastía. En 1327, Eduardo II murió en circunstancias misteriosas. Aunque oficialmente se dijo que falleció por causas naturales, los rumores comenzaron a circular rápidamente, afirmando que había sido asesinado de una manera brutal y simbólica. La teoría más extendida es que la muerte de Eduardo II fue un acto de venganza, una represalia por las humillaciones que había sufrido a manos de Isabel y sus aliados. Se decía que la forma en que fue ejecutado tenía un significado profundo, un castigo simbólico que correspondía con las acusaciones de perversión que habían manchado su reinado. La naturaleza de su muerte, aunque nunca confirmada, se convirtió en el punto final de una serie de derrotas públicas que marcaron su caída definitiva. La victoria de Isabel, tanto política como simbólicamente, era ahora completa. Había logrado lo que muchos consideraban imposible. Había superado a sus enemigos, no solo en el campo de batalla, sino también en la corte, con una astucia política que la había llevado a tomar el control absoluto. Desde ser la esposa humillada hasta convertirse en la reina que había derrocado a su propio esposo y destruido a sus enemigos más peligrosos, Isabel había transformado su imagen de víctima en una poderosa figura de autoridad. Su triunfo no solo fue una victoria personal, sino también una victoria sobre aquellos que trataron de aniquilarla con rumores y mentiras. Sin embargo, la historia de Isabel no terminó ahí. Su reinado como regente llegó a su fin con la eventual rebelión de su hijo, Eduardo III, quien, al llegar a la edad adulta, comenzó a cuestionar la influencia de su madre sobre el trono. La relación entre madre e hijo se deterioró a medida que Eduardo III se preparaba para asumir el control total del reino, lo que marcó el comienzo del último capítulo de la vida de Isabel. A pesar de su impresionante ascenso al poder, la caída de Isabel estaba ya en marcha, mientras su hijo se posicionaba para gobernar sin su intervención.
La historia de su reinado es una mezcla de éxitos y tragedias, que dejó una marca indeleble en la historia de Inglaterra. Al final, la historia de Isabel de Francia nos invita a reflexionar: ¿fue ella una heroína que luchó por su hijo y por la justicia, o una villana que manipuló a todos a su alrededor para conseguir el poder? O tal vez, como ocurre con muchas figuras históricas, su vida fue mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Isabel fue, sin duda, una mujer que desafió las expectativas de su tiempo, una reina que transformó su sufrimiento en una estrategia astuta y que dejó una huella imborrable en la historia de Inglaterra. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Isabel una figura que inspiró respeto o miedo? ¿Un ejemplo de lucha o de manipulación? Te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios.